Bueno, en aras del tiempo vamos a dar inicio. En nombre de la Cámara Alemana Salvadoreña de Comercio e Industria, le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. Muchas gracias por participar. Este es un webinar que hemos realizado con el apoyo de la Cámara Alemana Costarricense de Comercio e Industria. Y es un tema pues bastante interesante porque si bien es cierto aún no se tiene alguna vacuna que sea para combatir el coronavirus, pero sí existen otro tipo de vacunas en nuestro país. Entonces, la ponente de ahora va a ser la doctora Rosario Espinosa. Permítanme un momento. La doctora Espinosa es especialista en inmunología clínica, medicina interna y bioquímica clínica. Ella es médica de confianza de la Embajada de la República Federal de Alemania en Costa Rica y de la Embajada de la Confederación Suiza en Costa Rica. Así que, sin más que decir, pues muchas gracias, bienvenidos y podemos empezar, doctora. Muchas gracias por recibirme hoy en este foro virtual. ¿Me escuchan? Le escuchamos muy bien. Bueno, y también muchas gracias. Tengo que agradecer por la información que me mandaron de El Salvador. Igualmente, nosotros hicimos una búsqueda bibliográfica. Es difícil conseguir información fehaciente en nuestros países. Sin embargo, en lo que concierne a la vacunación, casi siempre se tienen buenos registros en todos los países porque muchas de las vacunas que se aplican son para enfermedades de reporte obligatorio, ¿verdad? Por lo cual, digamos, en Centroamérica sí existen bastante buenos registros, ¿verdad? A diferencia de otros países, por ejemplo, en el Caribe. Entonces, vamos a iniciar. Igualmente, después va a haber un tiempo para preguntas, pero si en algún momento durante la presentación tienen alguna duda, podemos interrumpir y con mucho gusto respondemos al interrogante que se presente. Excelente. Doctora, solamente antes que inicie, olvidé mencionarles que para efectos de poder tener una buena experiencia en esta conferencia, todos los micrófonos, a excepción del de la doctora Espinosa y el de la cámara, van a estar silenciados, al igual que las cámaras web de todos ustedes van a estar deshabilitadas. También si ustedes tienen alguna consulta en el transcurso de la presentación, pueden enviarla al chat y nosotros la vamos a estar acumulando para cuando sea el bloque de preguntas y respuestas, pues las podemos realizar a la doctora. Si en el bloque de preguntas y respuestas ustedes quisieran ampliar alguna consulta, le pueden dar clic al icono de raise hand o de levantar la mano en la parte de participantes y con muchísimo gusto se le va a ceder la palabra. También, pues comentarles de que vamos a mantener pues un orden y respeto entre todos los participantes. Cualquier vocabulario o conducta inapropiada, pues nos reservamos el derecho de sacarlo del webinar. Así que muchísimas gracias. Disculpe, doctora. No hay ningún problema. Nada más quería saber cuántos asistentes hay para tener una idea, porque en la pantallita que estoy no los veo, entonces quisiera saber cuántos hay en este momento. En este momento tenemos a 7 personas, sin embargo, ya nos ha pasado de que en el transcurso de la presentación se van conectando más. Aquí estoy también tomando té con ustedes. Bueno, excelente. Entonces, parte, digamos, de lo que estamos haciendo con las charlas virtuales es pues eso, ¿verdad? Como ha tenido que virtualizarse todo, inclusive la vida privada, ¿verdad? Entonces, en realidad la idea no es sacar a la gente de su práctica habitual, ¿verdad? Entonces, por eso pues a veces es importante hacer sesiones de café o sesiones de almuerzo, etcétera, donde podamos compartir impresiones y por lo menos vernos, ¿verdad? Entonces, parte de eso, pues es esta presentación igualmente, que por eso la quería hacer un poco interactiva, pero ya que la vamos a hacer así al final con las preguntas, entonces igualmente me gustaría más bien escucharlo si fuera posible, ¿verdad? Claro, a veces por motivo del tiempo y que algunas cosas quedan sin contestar, entonces posteriormente podemos revisar los chats y eso, pero en el periodo de preguntas sería bonito que fuera más bien en forma oral. Bueno, entonces,
Yo les voy a hablar un poco acerca de la vacunación en tiempos de coronavirus, porque es importante seguirse vacunando con las vacunas que existen y que tenemos también en El Salvador. Y vamos a tocar también el desarrollo propiamente de las vacunas contra coronavirus al final de la charla. Igual si tienen alguna duda, requieren algún tipo de información adicional, pues se los podemos mandar posteriormente a sus correos electrónicos o por WhatsApp. Entonces, mi puesto actual a nivel, digamos, de las organizaciones acá en Costa Rica, yo soy gerente médico de Roche y también estoy afiliada a diferentes organizaciones de investigación en el país, como el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, en su unidad de investigación. Igualmente, ¿qué pasó? No está compartido. Pensé que estaba compartido. No. Ok. Ok, es que mi esposo me está ayudando porque no sabía, él me puso la presentación y yo pensé que ya estaba para compartir. Okay. Entonces, me avisan si la ven, por favor. En este momento sí. En este momento sí, ok, perfecto. Sí, muchas gracias, doctor. Les estaba hablando un poco de mis afiliaciones, ¿verdad? En este momento soy gerente médico en Roche, trabajo para varias áreas de la compañía, incluido la parte de investigación y publicaciones. Igualmente elaboro proyectos de investigación en la Universidad de Costa Rica y también con la unidad de investigación en el Colegio de Médicos y Cirujanos del país. Y igualmente participo como docente en ciertos posgrados de la Universidad de Costa Rica. Entonces, voy a hablarles ahorita un poco de lo que es el impacto global de las inmunizaciones. Yo creo que todos conocemos la importancia de las vacunas y el hace muchos años. Doctora, se corta un poco la comunicación. Si gusta. Sin embargo, el que... Sí. Si gusta, Ahorita puede deshabilitar el video porque se corta un poco la comunicación. que apaguen el dedo, que dice que no me escuchan bien. No sé cómo apagarlo. Es que como ya estoy en medio de la presentación, no sé cómo apagarlo, sinceramente. ¿Ahora? Hola, hoy sí ¿Ahora? se escucha bien. Hoy sí se escucha bien. Bueno, entonces, parte de lo que las inmunizaciones hacen es provocar que la mayoría de las personas que estén vacunadas, o sobre todo si es una gran mayoría, como cuando se hace una campaña, por ejemplo, masiva de vacunación contra influenza, lo que buscan es proteger a la gente que quedó sin vacunación, ¿verdad? A lo cual se llama inmunidad de rebaño, ¿verdad? Que realmente donde manejamos este concepto es en la parte de vacunación. Ahora van a escuchar mucho de esto con lo del coronavirus, ciertos países que están apostando a que la gente, digamos, en su mayor parte se infecten para crear esta supuesta inmunidad de rebaño, pero en realidad este concepto está dirigido a lo que es vacunación porque ahí sí tenemos un efecto controlado de una inmunización que se aplica y entonces sabemos cuántas personas de una población estuvieron inmunizadas con la misma dosis de la vacuna y ahí sí podemos hacer una proyección de cuáles personas pueden proteger a otras que se quedaron sin esa inmunización. Igualmente tenemos también la conocida estrategia Capullo, la cual comprende que, por ejemplo, una persona que tiene un estatus inmunitario deficiente, ¿verdad? O que tiene una enfermedad crónica que no le permite realizar o efectuar, digamos, una inmunidad efectiva hacia la vacuna que se puso, entonces la gente que lo rodea, incluido el personal de salud, se vacuna precisamente para protegerlo, para evitar el contagio de esa persona que se encuentra inmunocomprometida. Aparte de eso, hemos podido hacer desaparecer enfermedades de la faz de la tierra con las inmunizaciones, o sea, la inmunización logró desaparecer la viruela, ¿verdad? Que ustedes saben que es una enfermedad muy terrible que pasó hace muchos años, el último caso, ¿verdad? Afortunadamente esta enfermedad ya no se encuentra, no se transmite, ¿verdad? Se tiene solamente en los laboratorios para investigación. Y también otras enfermedades han logrado erradicarse de grandes áreas poblacionales, por ejemplo, la enfermedad que se conoce como poliomielitis, ¿verdad? Y también el sarampión en algunas áreas del mundo está desaparecido.
Es decir, no quiere decir que se encuentra que no esté circulante o que no hayan reservorios, pero sí que no se transmite. Entonces, todo eso lo hemos logrado con las vacunas y ojalá que existieran de verdad vacunas para todo o contra todo. Igualmente, algo importante es que, y los gobiernos centroamericanos sí están comprometidos con esta idea, es que la vacunación debería llegar a la mayor cantidad de personas posibles en una población específica y además tendría que ser como el agua potable, o sea, todo el pueblo debería tener acceso a esto porque es un bien humano fundamental. Sin embargo, los esquemas de vacunación, y si revisamos todos, porque no cambia que estemos en un país desarrollado o en un país en vías de desarrollo, resulta que la mayoría descuidan a los adultos y casualmente esta teleconferencia es para hablar de la inmunización en adultos y por qué tiene tantas trabas y barreras y también para ver cómo es la situación en El Salvador, porque de esto sí no pudimos conseguir muchos datos lamentablemente. Entonces, vean, por ejemplo, este es el ejemplo del Hospital Calderón Guardia, donde yo trabajé hace unos años y hice este estudio en conjunto con el Comité de Inmunizaciones local. Resulta que vacunamos, ¿verdad? En la campaña que fue del 2015 al 2016 contra influenza, cuya indicación en el personal de salud, digamos, adquiere, no es una recomendación, sino que es una indicación. Esto quiere decir que tenemos que ponérnosla, digamos, el personal de salud, médicos, enfermeros y todos los que trabajamos con pacientes, es mandatorio, es obligatorio que nos la pongamos para proteger a la gente que atendemos y también a nuestros colegas que eventualmente no pueden desarrollar inmunidad o no adquirieron, digamos, o tienen alguna enfermedad crónica. Entonces vean acá que esto es bien pavoroso, estos datos, todo en rojo, ¿verdad? No alcanzamos la meta en ese año, ni tampoco en el siguiente, ni en el subsecuente, ¿verdad? Durante el tiempo que yo estuve, a pesar de que me esforcé mucho porque la gente, los colegas se vacunaran, resulta que solamente los médicos internos, ¿verdad? Que son los muchachos que están apenas terminando medicina, era la formación en medicina, fueron los que sí llegaron a una vacunación, digamos, a un porcentaje mayor del 80%, sobre el cual sí podemos hablar, digamos, cuando una población X está vacunada en 80 a 90%, podemos hablar de que se genera algún tipo de inmunidad de rebaño, si no, vean el resto, digamos, de cifras, o sea, muy pocos grupos llegan por encima del 50% y esto de verdad que es vergonzoso, ¿verdad? En todos los países pasa eso, normalmente es difícil superar el 70% de inmunización en una institución de salud, y esto según las cifras mundiales, pero a eso tenemos que llegar. Entonces, imagínense si el personal de salud, que es el que está llamado casualmente a dar el ejemplo con las inmunizaciones, está así o se ve así, imagínense en la población normal de adultos, ¿no? Esto es el efecto de la vacunación cuando lo colocamos, es bastante sencillo, ¿verdad? Pasan muchos procesos, ocurren muchos procesos complejos, pero el modelo general es bastante sencillo. Aplicamos un antígeno, ¿verdad? Que es una sustancia que es capaz de hacer una respuesta inmunológica, que puede ser ya sea de anticuerpos o puede ser generar células específicas. Y con eso se van a generar diferentes tipos de respuestas que nos van a proteger contra los virus o contra las bacterias para los cuales están diseñadas las vacunas. Sin embargo, ahora, más adelante en esta presentación vamos a ver que no necesariamente ese efecto que se hace de inflamación, ¿verdad? Y de suscitar una respuesta protectora va a ser dirigida específicamente contra ese agente patógeno, sino que tiene un montón de otros beneficios que se obtienen y que incluso podríamos hablar de protección indirecta contra otra cantidad muy grande de agentes infecciosos. Entonces, cuando esta respuesta, la respuesta tiene dos fases, ¿verdad? Implica lo que es la inmunidad innata con la cual nacemos, ¿verdad? Y la inmunidad adaptativa, que es la que genera memoria, que es la que produce anticuerpos y células de memoria. Después de esta respuesta, un momento, ok. Lo que sigue es la formación de anticuerpos protectores que muchos de esos van a estar dirigidos a lo que es el bloqueo de los virus. Para las bacterias tenemos otros mecanismos que generalmente van a depender más que todo de células específicas como células T citotóxicas o linfocitos T citotóxicos, pero para el caso de los virus, por ejemplo coronavirus o influenza, la respuesta va a depender más que todo de esos anticuerpos protectores que lo que hacen es neutralizar el paso de los patógenos hacia adentro de la célula. Los virus necesitan vivir en una célula, o sea, muy pocos virus subsisten
fuera de una. Entonces, el anticuerpo lo que hace es casualmente bloquear esa primera fase. O sea, la infección propiamente de las células es lo que el anticuerpo va a bloquear. Entonces, lo que buscamos con la inmunización es la generación de esos anticuerpos protectores que son hechos, fabricados por las células, por los linfocitos B, que posteriormente, en el mejor de los casos, cuando tenemos vacunas cuya inmunidad se manifiesta por largas décadas, como es el caso de la fiebre amarilla, entonces vamos a tener la formación de unas células mucho más especializadas y que son de larga vida, que se llaman células plasmáticas. Esas células pueden acompañando durante toda la vida, inclusive. Se dice que hay células plasmáticas que viven hasta 90 años, ¿verdad? Y esas células van a producir anticuerpos sin necesidad de ver a ese patógeno nunca más. Es decir, van a producir, ya quedan activadas de por vida, produciendo siempre esos anticuerpos protectores, y esa es una de las maravillas de nuestro sistema inmunológico. Ahí tenemos que existen vacunas de diferentes tipos, existen vacunas de partículas, existen otras que son más que todo basadas en proteínas, otras que tienen carbohidratos, por ejemplo, pero si pudiéramos dividir en dos grandes grupos serían las vacunas que son inactivadas, que son clásicamente de proteínas o de péptidos, ¿verdad? De pequeñas porciones de proteínas, y también las vacunas que son vivas atenuadas. Entonces ahí tendríamos, digamos, dos grandes grupos. De ahí se derivan otros tipos de vacunas, pero los más importantes son esos. Y la gran diferencia estriba casualmente en el tipo de respuesta que van a inducir. Las proteínas clásicas, digamos, las vacunas basadas en proteínas, van a inducir más que todo una respuesta humoral. Esto quiere decir protección por medio de anticuerpos, como les explicaba ahora, contra los virus. Y las vacunas vivas, en cambio, van a ocasionar una infección pequeñita que asemeja a la infección natural, porque estos agentes, generalmente virales, lo que hacen es no proliferar, pero persisten en el individuo viviendo con nosotros, ¿verdad? Mucho tiempo, como por ejemplo los virus herpes. Entonces ellos se quedan latentes, y entonces si bien no se reproducen y no hacen una infección natural como tal, sí semeja mucho la respuesta hacia ellos como si tuviéramos una infección. Entonces, en ese caso se van a generar dos tipos de respuesta, ¿verdad? La respuesta humoral de anticuerpos y la respuesta celular. Por eso es que esa respuesta que generan los virus vivos atenuados, pues es la más robusta, ¿verdad? Sin embargo, no a todas las personas puede colocársele una vacuna viva, porque pueden tener predisposición para no recibirla. Es decir, gente, por ejemplo, que está cursando con una enfermedad por VIH avanzada, gente que tiene alguna inmunodeficiencia primaria, o los que están recibiendo, por ejemplo, factores inmunosupresores, por ejemplo, pacientes con enfermedades reumatológicas que reciben anticuerpos, que bajan las defensas. Este tipo de personas no podrían recibir una vacuna viva, porque si bien es cierto, esos virus tienen, o esas bacterias tienen bajo potencial de proliferación, eventualmente en un hospedero que no es inmunocompetente podrían ocasionar una infección, ¿verdad? Y esta podría ser inclusive grave. Entonces, no para todos son todas las vacunas. Eso es lo que les quería decir de esta diapositiva. Y bueno, en cuanto a las vacunas vivas versus las inactivadas, las respuestas van a ser mucho más prolongadas con las vivas. O sea, inclusive hay vacunas que son capaces de protegernos durante toda la vida, como son las vacunas de sarampión y la vacuna de fiebre amarilla, que les decía al principio, donde ni siquiera, por ejemplo, la vacuna de fiebre amarilla amerita un refuerzo durante la vida. O sea, ya se ha demostrado que la aplicación de una sola dosis es capaz de protegernos por siempre. O sea que es una vacuna casi perfecta. A eso quisiéramos llegar con todo, pero lamentablemente no todos los modelos pueden hacerse vivos. Las vacunas vivas son las más caras. Por razones obvias, hay que conservarlas bajo ciertos estándares de calidad. Igualmente, se necesita el virus o la bacteria completo y cierta cantidad de ellos, por lo cual hay que mantenerlos vivos en el laboratorio, hay que atenuarlos también mediante métodos de alteraciones genéticas, ¿verdad? Para que no crezcan, por ejemplo. Entonces, todos esos procesos son muy caros y hacen de que estas vacunas sean las más caras. Entonces, por lo tanto, en el escenario masivo de aplicación para todas las enfermedades no son posibles, lamentablemente. Pero sí tenemos unas muy buenas, como por ejemplo las que son contra los herpes, ¿verdad? Y, por ejemplo, la varicela, o el herpes zóster, y también la SRP, la que es para el sarampión, rubiola y parotiditis, que las aplicamos en todos los países centroamericanos. Esta es la legislación en materia de vacunas del Salvador. Vea que hay una ley de vacunas, ¿verdad? A diferencia de otros países. Por ejemplo, nosotros en Costa Rica no tenemos una ley de vacunas. Aquí el objetivo de esta ley
cuando fue creada, era garantizar que la población tuviese una adecuada inmunización en enfermedades infecciosas prevenibles. Es decir, ¿prevenibles a qué se refiere? Prevenibles con vacunación, o sea, inmunoprevenibles, ¿verdad? A través de la regulación y promoción de mecanismos que garantice el Sistema Nacional de Salud, o sea, su abastecimiento, su adquisición, su disponibilidad, etc. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta, cuando veamos las cifras de El Salvador, que esto no se cumple así, lamentablemente. Y en otros países, pues, sucede parecido. El ministerio dice acá que va a establecer las disposiciones técnicas para que estas vacunas se conserven, para que se importen en la mejor manera, para que se regule todo lo que es los procesos, digamos, de tener idea de cómo fueron sus procesos de fabricación, que se garantice su potencia, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí está encargada esta entidad de favorecer lo que es la vacunación masiva. Entonces, muy importante en todo esto que les estoy comentando es que la parte del abastecimiento es en lo que más fallamos. Y, por ejemplo, digamos ahorita, para la campaña de vacunación de influenza que se está haciendo este año en Costa Rica, se compraron alrededor de 2 millones de dosis. Sin embargo, eso no cubre a toda la población. Y hay áreas en donde vamos a ejercer la colocación de vacunas, mientras que en otras pacientes o en otras personas sanas no las ponemos y a las cuales dejamos en riesgo. Lo que pasa es que la decisión de poner una vacuna en ciertos grupos siempre es una decisión política y es basada en los costos, ¿verdad? Porque al final de cuentas, aunque la vacunación es la estrategia preventiva más eficaz, siempre conlleva costos y siempre, al ser una estrategia masiva, pues es muy cara. Esa es la cobertura local en El Salvador de las enfermedades inmunoprevenibles. Ahí les traigo algunos ejemplos y yo quisiera después en el foro preguntarles por qué, o si ustedes tienen alguna idea de por qué esto ocurrió así, ¿verdad? Parece que entre del 2016 al 2019 bajó la cobertura de vacunación contra sarampión en los niños, ¿verdad? Y inclusive también en la colocación de toxoide difterico y tetánico, es decir, lo que se llama la vacuna TD, también bajó, y también la aplicación de la vacuna pentavalente, ¿verdad? Que implica lo que es vacunación contra hemófilos influenza, que también es una causa importante de neumonías en los niños y de otras infecciones, como por ejemplo meningitis. Entonces, ahí pasó algo que tuvo que ver con desabastecimiento, alguna decisión política, y que de verdad sí es alarmante que la cifra de vacunación bajara. O sea, cuando hablamos, digamos, de que se tiene un 10% menos de posibilidad de que la población tenga vacunas, es bastante la población que dejamos desprotegida. Ahí tenemos, por ejemplo, en el gráfico de la derecha, en esta parte de la diapositiva, el porcentaje de vacunación contra influenza en adultos mayores. Que vean ustedes que en El Salvador, en comparación con otros países, es sumamente bajo, o sea, 34,8%. Con eso no estamos llegando a la meta mundial, que tiene que ser más del 80% en adultos mayores, ¿verdad? En tanto que en Honduras sí se alcanzó un 88% en el 2017, que se mantuvo más o menos así, y en Costa Rica un 92%. Entonces, datos de Guatemala, por ejemplo, no tuvimos para esos años, por eso aparecen ahí en gris. Entonces, ese es el informe que extraímos de la evaluación del plan operativo del Ministerio de Salud del Gobierno de El Salvador, ¿verdad? Entonces, acá realmente con esta inmunización tan baja de adultos mayores no estamos logrando la meta, que es prevenir casualmente las muertes por influenza, porque los grupos de edad que son más amenazados por mortalidad, por la gripe, son casualmente los extremos de la vida, ¿verdad? Menores de 6 meses de edad, los neonatos, pequeñitos, y los adultos mayores de 60 a 65 años. Ahora vean acá, verás, ahí se ve claramente el descenso. Veníamos, por ejemplo, entre el 2005 y el 2015 bastante bien en verde en El Salvador para todo el esquema de vacunas que ustedes tienen, que ahorita lo vamos a revisar. Y vean que en el 2018 algo pasa, que definitivamente todo cae, ¿verdad? Y eso es una señal de alerta cuando revisamos esto. Esta es la página de la OMS refiriéndose a vacunas, y tampoco se explica por qué es que esto sucedió, ¿verdad? Si es que fue simplemente un problema de desabastecimiento, fue una decisión política, lo cual le preocuparía a uno muchísimo, ¿verdad? Y ahí ustedes lo pueden ver en las curvas de todas las inmunizaciones en la población pediátrica, incluyendo lo que es la última, que está en el extremo inferior derecho, que es la vacuna contra neumococo, lo que se llama la 13 valente. Igualmente también disminuyó. O sea, habían empezado hace pocos años y disminuyó la aplicación. Y también nuevamente para neumococo
ahora, que es esta bacteria que provoca neumonía adquirida en la comunidad, meningitis, sepsis, por ejemplo, bacteriana. Es una importante causa de todas las infecciones bacterianas de las vías respiratorias, es la causa más importante de infecciones de vías respiratorias por bacterias a nivel mundial. Casualmente afecta también los extremos de la vida, igualmente neonatos y gente de mayor edad. Y igualmente, si bajó en la población pediátrica, probablemente bajó en la población de adultos mayores. Entonces, volviendo al tema general, ¿por qué los adultos recibimos menos vacunas de las recomendables? Bueno, resulta que una parte importante, que lo subrayo en rojo para recordarme siempre esto a mí, que soy trabajadora de salud, es la carencia de información por parte de nosotros mismos. O sea, cuando la persona, el adulto en general debería saber que tiene que vacunarse, ¿verdad? Y las páginas de la CDC, que son las más consultadas para esto y en las cuales nos basamos en Centroamérica y el Caribe, que son las del Centro del Control de Infecciones de Estados Unidos, eso se actualiza cada año y son asequibles a todo el público, están en un lenguaje sencillo y están traducidas en todos los idiomas del mundo. O sea, no se justifica que nosotros como adultos no revisemos nuestro esquema de vacunas anualmente, ¿verdad? Sin embargo, tenemos el problema de la educación en general que se recibe, y la educación tiene que ser por parte del personal de salud. O sea, si la persona que llegó a nuestra consulta ese día para control de lo que sea, o para control del adulto sano, por ejemplo, como tenemos en Costa Rica, es obligatorio el personal de salud revisar su esquema de vacunaciones. O sea, es una de las cosas que tiene que hacerse en cada consulta médica, independientemente de por qué venga el paciente a visitarnos, ¿verdad? Y con mucha más razón también si es un adulto sano que está iniciando, digamos, su control metabólico, por ejemplo. Entonces hay mucho desconocimiento, hay falta de interés y costumbre, hay una creencia generalizada de que los esquemas de vacunación en los adultos son complicados, lo cual no es cierto. O sea, un esquema de vacunación complicado no lo vamos a tener jamás en los adultos, ¿verdad? Generalmente muchas de las vacunas solo se aplican una vez en la vida, por ejemplo. El registro es difícil, nadie se acostumbra a llevar su carnet de vacunas y tenemos que portarlo siempre, igual que portamos la cédula de identidad, portar nuestro carnet de vacunas. Igualmente, la voluntad política ha sido un gran problema en nuestros países, y también la falta de implementación. De la agencia que se encarga de las recomendaciones de vacunación en Estados Unidos, que está ligada igualmente, es un organismo de la CDC. En ese caso, ellos, ¿qué le dicen a todos los proveedores médicos? O sea, y no solamente se refieren al personal médico en general de salud, al personal de salud en general, que tenemos que incorporar la inmunización como parte prioritaria de todos los esfuerzos médicos que se hagan. O sea, tiene que estar incluido en todos los esquemas, tiene que estar incluido en todos los protocolos de manejo de lo que sea, ¿verdad? Hasta de rehabilitación, por ejemplo, y que en cada visita médica tiene que estar incorporada. Entonces, en mi país ayudan mucho la parte de enfermería. Los enfermeros son las personas más capacitadas en inmunizaciones en Costa Rica, entonces ellos ayudan mucho en esta parte, porque a veces la consulta médica, como ustedes conocen, solamente es de 15 minutos o 10 minutos y no hay tiempo para todas esas cosas, ¿verdad? Pero previamente, cuando se hace digamos, el examen antes de que el paciente pase al consultorio médico, que es cuando el enfermero le toma la presión, etcétera, ¿verdad? Le toma el peso, por ejemplo, en medicina interna, entonces en ese momento habría que revisarle también su carnet de vacunaciones. Ahora, esto es lo que se recomienda simplemente para adultos sanos. Vea que es un esquema muy sencillo. Son las vacunas que están recomendadas para los adultos que no tenemos ninguna enfermedad crónica. Bueno, yo me excluyo porque sí tengo enfermedades crónicas, pero bueno, para los que tienen, que son sanos, ¿verdad? Lo que se recomienda es influenza todos los años, ¿verdad? Que debería ser un norte, ¿verdad? O sea, eso es una estrella polar. Eso, la idea, digamos, de esto es que toda la población adulta, independientemente de la edad, estuviera vacunada contra influenza, para evitar casualmente no solamente las muertes por gripe, porque estas sabemos que van a ser más en pacientes inmunocomprometidos o en personas en los extremos de la vida, pero el problema es que los adultos vamos a sufrir gripes que, como dicen en mi país, son pura paja, digamos, que no nos van a afectar, incluso ni tenemos que tomar cama muchas veces. Pero ¿qué pasa con nosotros? Sí que podemos transmitir la influenza a personas que están inmunocomprometidas. Entonces, obviamente, ahí es donde está la responsabilidad social de la vacunación. Entonces, si no nos la pone nuestra compañía, si no nos la ponen en el hospital, tenemos nosotros que ir a vacunarnos, ¿verdad? Y afortunadamente la vacuna de la gripe no es tan cara. Y la otra vacuna que está recomendada para todas las edades, incluyendo los adultos sanos,
es el tétanos, difteria y pertussis. Esta vacuna va a prevenir las infecciones por tétanos, difteria y también por tosferina, que en los adultos la tosferina no ocasiona muchos problemas, salvo, por ejemplo, estados de sinusitis crónica o de tos crónica que se confunden, por ejemplo, con otras bacterias, por ejemplo, con neumonías atípicas por micoplasma, entonces se tratan de otra manera. Pero nosotros somos foco de transmisión para adultos mayores que sí pueden sufrir enfermedades muy graves por tosferina y morir incluso, y los niños que en los neonatos, sobre todo en los niños menores de 6 meses, la tosferina es 100% letal en nuestros países, así como lo escuchan, es 100% letal. Entonces, ahí es cuando los adultos pues tenemos que recapacitar y ponérnosla. Igualmente la difteria y el tétanos, que casi muy pocos casos afortunadamente se ven acá, ¿verdad? Casos de tétanos raramente se ven, o de difteria, la difteria prácticamente está eliminada del mundo. Sin embargo, siguen habiendo reservorios y por eso es que se sigue colocando. Usualmente se pone cada 10 años, pero ahora salieron nuevos estudios que demuestran que la inmunidad llega prácticamente hasta los 8 años. Entonces, por lo tanto, yo recomiendo renovarla, ¿verdad? O poner un refuerzo, lo que se llama poner un refuerzo cada 8 años. Eso es lo que es recomendado para adultos sanos. Ahora, esto es lo que tenemos en El Salvador, no dista mucho del esquema de vacunaciones que existe, por ejemplo, en Costa Rica o en Panamá. Aquí ya, por ejemplo, en El Salvador están vacunando niños pequeños contra rotavirus, lo cual es un gran logro porque en muchos países no existe. Y el rotavirus es una causa importante de diarrea en los niños pequeños y además de eso se comporta, digamos, con 2 olas durante el año, tiene 2 brotes. Y las diarreas pues, son una causa muy frecuente de hospitalización en los niños, ocasiona un golpe muy fuerte en los recursos de los sistemas de salud y además en esas oleadas de rotavirus siempre mueren niños de diarrea, lo cual no es justificable. O sea, ya no, en nuestro mundo civilizado no es justificable que nadie muera absolutamente por diarrea. O sea, entonces, en ese caso, El Salvador tomó esta decisión. Y es una vacuna que no es tan barata y afortunadamente ya se está aplicando. Ahora tenemos la vacuna de la tuberculosis, que ahora quizás han escuchado un poquito acerca de la relación que podría existir entre tuberculosis y coronavirus, ¿verdad? Y nosotros la tenemos afortunadamente para proteger a los niños de la posibilidad de tener tuberculosis meningia. Tenemos también Haemophilus influenza, tenemos la DPT, etcétera. El objetivo de esta charla no era revisar este esquema, sino simplemente ver que está bastante completo y que hay algunas enfermedades que no se han incluido, pero esto va para toda Centroamérica. Por ejemplo, la enfermedad por meningococo, no tenemos vacuna contra meningococo, sí la tenemos disponible en las farmacias, pero no se ha incluido en el sistema, digamos, en el esquema ampliado de vacunaciones, que así es como se llama este esquema que les presenté. Y vean que, por ejemplo, ustedes, ya para hablar del adulto, tenemos vacunación contra tétanos, difteria y pertussis en la embarazada, así como influenza. Con esto cumplen completamente con las indicaciones de la OMS. Igual para el adulto mayor tienen un esquema bastante amplio, digamos, que incluye influenza y que incluye neumococo conjugado, ¿verdad? Que está súper indicado en mayores de 60 años. En algunos países lo indican en mayores de 65, El Salvador lo tiene un poquito antes, por suerte. Entonces, vean que el esquema como tal es bastante completo, ¿verdad? Es bastante ampliado. El problema es que no llega a la gente, ¿verdad? El problema principal es que los porcentajes de cobertura son bajos. Entonces, tenemos esto en el esquema, tenemos una ley de vacunas muy robusta, ¿verdad? Pero que no se está aplicando ni lo uno ni lo otro. Entonces, esas son las poblaciones con alto riesgo de presentar infecciones, ya prácticamente las citamos, es prácticamente todo lo que comprometa la inmunidad en alguna manera. Y la inmunidad es muy delicada, entonces va a estar alterada por cualquier cosa, por enfermedades ya sea primarias o secundarias, por enfermedades crónicas, por tratamientos crónicos, ¿verdad? Personas institucionalizadas van a tener detrimento de la inmunidad por múltiples causas, ¿verdad? Toda la gente que vive en las cárceles, recluidos, los que se encuentran en asilos de ancianos, los que viven en hospicios, los que laboran también en manipulación de alimentos, están naturalmente expuestos a infecciones, ¿verdad? Esto sí no lo logré conseguir en El Salvador, pero por ejemplo en Costa Rica es obligatorio por parte del Ministerio de Salud, es una obligación que toda la gente que trabaja en manipulación de alimentos y también los que trabajan en la parte gastronómica estén vacunados contra hepatitis B, porque se puede transmitir por vía oral también, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas van a ser importantes para tomar en cuenta cuando diseñamos un esquema de vacunación.
Esta fue una revisión que hicimos del esquema que planteamos para adultos a nivel de Costa Rica. Esto no es la indicación, digamos, no son las recomendaciones que aplica el Ministerio de Salud de nosotros con respecto a los adultos, que en realidad es bastante pobre el esquema porque solamente incluye influenza y neumococo y para ciertos casos, ¿verdad? Pero vean la cantidad de vacunas que los adultos deberíamos ponernos según el tipo de trabajo que tengamos, ¿verdad? Según cómo vivamos, los hábitos, las cuestiones propiamente, digamos, inherentes de las enfermedades que padecemos y también la edad. De manera que en los adultos, a diferencia de los niños, vean aquel esquema ampliado de inmunizaciones. Se aplica según las edades, con los refuerzos, etcétera, cuando esté indicado independientemente, digamos, del tipo de niño o de las enfermedades que ese niño tenga, ¿verdad? Aunque esto igualmente es relativo, pero para los niños, digamos, se aplica prácticamente el mismo esquema. En cambio, para los adultos tiene que personalizarse y eso va a depender de muchos factores, de la edad, ¿verdad?, que estemos hablando, del sexo de esa persona, de sus hábitos, de la ocupación que ejerza, como decimos, ¿verdad? No es lo mismo un esquema, por ejemplo, para un guardaparques que está expuesto a que lo muerda un murciélago que eventualmente tiene rabia, ¿verdad?, a la vacunación de un trabajador del sexo, por ejemplo. Entonces, va a variar mucho según la ocupación. No es lo mismo el esquema de vacunaciones de un profesional de salud al de un oficinista. Obviamente, digamos, va a tener, todo esto va a implicar que tenemos que hacer un estudio clínico de esa persona para determinar si hay alguna otra predisposición que nos haga pensar en que es necesario vacunarlo contra una cosa o contra la otra, ¿verdad? Entonces, no solamente estamos hablando de condiciones de salud, sino también hábitos, ¿verdad? Y el estilo de vida. Por ejemplo, los tabaquistas tienen su propio esquema de inmunizaciones. Entonces, en ese cuadrito que les pasé ahí, que igualmente esta charla la pueden tener, por supuesto, ahí viene marcado, ¿verdad?, con los círculos en negro, en negrita, cuáles vacunas le corresponden según la condición que usted tenga, ¿verdad? Inclusive, digamos, para los alcohólicos hay cierto tipo de vacunas recomendadas, etcétera, ¿verdad? Ahora, esos son los candidatos actuales de vacunas contra COVID-19. Hay alrededor de unos 10 grupos que están trabajando alrededor del mundo sobre diferentes modelos de vacunas. Inclusive existe un esfuerzo para una vacuna viva atenuada, ¿verdad? El resto son inactivadas. Algunos, tenemos mucha esperanza en las que son de ácidos nucleicos, ¿verdad?, de componentes nucleares o de componentes, digamos, genéticos del virus, como son las vacunas de ARN y ADN copia del virus. En esos tenemos bastante esperanza porque si se logra hacer una vacuna de ARN viral va a ser la primera en el mundo, o sea, esto va a cambiar un paradigma en la inmunología. Entonces tenemos mucha esperanza y hay varios esfuerzos que están trabajando, digamos, con material genético del virus. Sin embargo, también hay vacunas que se están diseñando contra proteínas del virus, proteínas, digamos, de la cápsula viral, de la cápside, y se encuentran también otras vacunas que son recombinantes, es decir, que mediante las cuales se expresan, por ejemplo, proteínas, sí, más que todo proteínas o péptidos del virus, pero en otro virus, que son virus no patógenos para el ser humano o menos patógenos, por ejemplo, el adenovirus. Entonces vean ahí la cantidad de gente que está trabajando en esto, desde compañías farmacéuticas muy grandes como Janssen, ¿verdad?, Pfizer, Sanofi, que están adentro ya tratando, digamos, de preparar la maquinaria para que esto se llegue a masivizar, como también complejos universitarios, gobiernos, ¿verdad?, y también instituciones públicas y privadas. Entonces, la razón de este esfuerzo colaborativo es porque estamos ante una emergencia mundial y naturalmente se trata de poner la mayor cantidad de vacunas efectivas en el menor tiempo posible para cubrir a la mayor cantidad de población mundial. Entonces ya hay compañías que han dicho que para el año 2021 van a poder producir las vacunas en billones de dosis, ¿verdad? Lo cual es una gran esperanza para todos. Y al ser vacunas generadas en el contexto de la pandemia, entonces la OMS tiene regulaciones muy estrictas de que esas vacunas tienen que rápidamente pasar procesos regulatorios que de otra manera son muy abigarrados, muy complejos, ¿verdad?, que duran mucho tiempo. En este caso tienen que acelerarse, ¿verdad?, en procesos abreviados que permitan rápidamente que sean aprobadas en todos los países. Y no solo eso, sino que se repartan equitativamente,
¿verdad? Es decir, eso lo que quiere dar a entender es que no solamente los países grandes que las produjeron van a tener acceso, sino que todos nosotros también. Y Centroamérica tiene una cosa muy buena, que es que está metido en lo que se llama el fondo rotatorio de la Organización Mundial de la Salud, de la PAO, y entonces en ese caso vamos a tener acceso también para nuestros países. Igualmente, algo interesante es esta otra, esta es la colaboración que existe, por ejemplo, con Pfizer, fue el que dijo que tiene diferentes candidatos de vacunas con ARN del virus y que las está probando, ya están en fase 1, van a pasar a testearlas ya propiamente con humanos que se van a exponer posteriormente a la infección. Y entonces todo esto se va haciendo en una perspectiva, digamos, traslapándose un proceso como otro. Normalmente los procesos de aprobación de vacunas van a durar alrededor de 20 años, entre 15 y 20 años. Entonces esto no se aplicaría para una situación de pandemia, que es una emergencia mundial. Entonces, en este caso, por eso es que es importante que muchas organizaciones estén metidas para que vayan haciendo esfuerzos, digamos, concatenados en conglomeración, ¿verdad? Y ahora, esto es lo que les decía, ¿verdad? Que los estudios, normalmente, digamos, el paradigma de las vacunas tradicionales es que conllevan muchos años de observación, porque normalmente los estudios de seguridad de las vacunas llevan mucho tiempo y muchísimos pacientes, ¿verdad? O muchísimas más bien personas sanas que reclutan. Entonces son con decenas de miles de personas, ¿verdad? O incluso centenares de miles de personas. Esto no se puede hacer en una emergencia mundial. Entonces, esos estudios, ¿verdad? Que son fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, no se llevarían a cabo así con el coronavirus, sino que se va traslapando las fases. Y entonces podemos hablar de que un proceso que normalmente duraría 20 años, se resume a 18 meses. Obviamente, desde el punto de vista, digamos, de seguridad, esto implica que esas vacunas que se vayan a producir, no vamos a tener totalmente todos los datos que necesitamos para decir son completamente seguras. Entonces, vamos a tomar la decisión de aplicarlas porque tenemos que, pero sin saber cuáles van a ser los riesgos a posteriori, porque los estudios no son con decenas de miles de personas, ni tampoco en observaciones de periodos de observación larguísimos de 5 años, ¿verdad? Aquí no nos podemos dar el lujo de hacer eso. Pero entonces, una por otra. O sea, digamos, comprometemos la parte de la observación de los efectos adversos. Pero esa es la decisión que se toma en estos escenarios y no es la primera vez que se hace ni la última. Digamos, para Ebola, eso fue, digamos, con el virus de Ébola, igual se trabajó así, igual con el MERS, con el SARS, y se hace todos los años, para que ustedes estén informados, se hace todos los años con influenza, ¿verdad? Por eso es que muchas veces la vacuna de influenza que se aplica es muy efectiva, pero hay otras veces que no es tan efectiva, ¿verdad? Y ahí es donde está el asunto de la vigilancia epidemiológica y de la vigilancia de efectos adversos. Entonces, ¿qué es lo que nos recomienda posteriormente la OMS con la parte de vacunaciones? Siempre que hay una pandemia, el problema es que la gente tiene miedo de salir de la casa, o se encuentran, por ejemplo, en cuarentena, o se encuentran en periodo de observación, o se encuentran, digamos, limitados por un toque de queda, como pasa en muchos países ahorita. En esa situación, entonces se dejan de vacunar, sobre todo los niños. Entonces se ha visto que hay una relación de las pandemias, ¿verdad? Sobre todo cuando es una como esta, que amerita cuarentena, que se descuida la parte de vacunar a la gente. Entonces, ¿qué sucede? Empiezan a crearse sitios de riesgo donde pueden salir infecciones índice, por ejemplo. Puede despertarse un grupo poblacional, ¿verdad? Por decirlo así, que empieza a manifestar sarampión, ¿verdad? O que empieza a manifestar poliomielitis. Y esto para nada lo queremos, ¿verdad? Porque está en muchos países erradicada la transmisión, ¿verdad? Pero sigue latente el causante. Entonces, por eso no podemos bajar la guardia. Entonces, lo que se recomienda por la OMS es que sigamos la estrategia de vacunación. O sea, no nos podemos detener. Los niños y los adultos mayores tienen que seguir siendo vacunados, al igual que las poblaciones de más alto riesgo. Sin embargo, lo que recomienda la OMS es que no realicemos campañas de vacunación masiva, sino que hagamos lo que estamos haciendo, por ejemplo, en Panamá o en Costa Rica, que la gente se va llamando, se va citando, ¿verdad? Ya sea por su número de identificación o por su lugar de residencia, a los centros de salud para que se vengan a colocar la vacuna y así no tener el problema de las aglomeraciones y que más bien suscitemos mayor contagio del virus. Sin embargo, vean lo que dice ahí en rojo, que los servicios de salud deben continuar priorizando el servicio de vacunación.
¿verdad? Entonces, esto no debe interrumpirse y mucho menos evitar que la gente se vaya a vacunar contra influenza y neumococo, porque, por lo que vamos a ver más. Ahí tenemos a lo que quería llegar, que es el núcleo de esta charla y es la parte más importante. Nosotros los adultos vamos a estar afectados a la parte de transmisión de coronavirus, ¿verdad? Y vemos que la mayoría de los afectados en cuanto a mortalidad son adultos, al igual que con otras enfermedades, digamos, inmunoprevenibles como la influenza. Entonces, ¿qué buscamos con la vacunación de influenza sobre todo? Primero, que no haya un brote colateral con influenza, es decir, combinado coronavirus con influenza, lo que se llama, digamos, superinfección o sobreinfección, porque esto sí puede ser letal. O sea, la combinación de coronavirus con influenza, ambos afectan el sistema respiratorio, pueden ser muy graves y entonces pueden ocasionar esto. Alguien tiene el micrófono abierto, entonces suena como una cucarachita. Entonces, por si lo pueden cerrar, gracias. Entonces, en ese caso, ahí lo que estamos previniendo es que no surjan, ¿verdad? O que se evite en una forma paliativa la transmisión de otros virus y otras bacterias que son potencialmente más letales y que pueden ocasionar más daño todavía al sistema de salud de lo que ya estamos causando con el coronavirus, sino que también estas vacunas van a propiciar otros mecanismos de protección que no están ligados necesariamente con el agente para el cual están diseñadas estas vacunas. Entonces, eso es lo que se conoce como efectos heterólogos de la vacunación. Y eso no es otra cosa que protección contra otros patógenos o incluso contra otras enfermedades no relacionados con el agente infeccioso en cuestión para el cual está diseñado esa inmunización. Son otros efectos que no tienen que ver con inmunidad hacia ese patógeno, sino que desarrollan otros efectos protectores que a veces no son ni siquiera efectos inmunitarios, ¿verdad? Por ejemplo, hay reducción en todas las causas de muerte y las cifras de hospitalizaciones con la colocación de vacuna BCG y de sarampión, sobre todo con vacunas vivas, se ha visto este efecto, y eso es información muy buena que viene de estudios retrospectivos muy grandes que hizo la Organización Mundial de la Salud en el 2016, con lo cual demostraron que todas las causas de mortalidad y todas las hospitalizaciones por enfermedades infecciosas y no infecciosas podían prevenirse de alguna manera con vacunaciones. Entonces vean qué increíble esto. Y también hay algunos otros efectos que tienen ciertas vacunas como la BCG, que va dirigido a lo que es la terapia anticancerígena, ¿verdad? O sea, la terapia oncológica, en algunas neoplasias se está empezando a utilizar lo que es la vacuna BCG para cáncer vesical y melanoma, directamente inyectado ahí y disminuye el crecimiento de estos tumores que son bastante malignos, pero también se ha visto que previene el desarrollo de ciertos tumores, por ejemplo, tumores hematológicos como el linfoma. Entonces, eso es para decirles que el efecto de la vacunación va más allá de esto. Con la vacuna de influenza, lo que estamos previendo es que la vacuna de influenza está dirigida contra el virus de la influenza, pero suscita mecanismos de protección antiviral, que eventualmente pueden también ejercernos alguna protección, aunque sea marginal o cruzada, contra el coronavirus. Y una protección marginal en cuestiones de vacunación, ¿verdad? En materia de vacunación, es mejor que nada, ¿verdad? Entonces, por eso es importante ponernos todos la vacuna contra la gripe este año. Y bueno, en general todos los años, ¿verdad? Pero con mucha más razón este año por la ola pandémica que estamos viviendo. Esos son los datos de este estudio de la OMS. Vean, por ejemplo, que en países como Guinea-Bissau o también Nigeria, se logró reducir en alrededor del 50% de los casos, o sea, todas las causas de mortalidad, independientemente de si eran infecciosas o no infecciosas. Obviamente esos países son países, digamos, muy subdesarrollados donde hay mucha transmisión de enfermedades infecciosas. Y claro, al disminuir esto, pues obviamente cayeron las cifras de mortalidad. Pero vean, por ejemplo, las cifras de Estados Unidos y de Canadá, que están en comparación, ¿verdad? Se logró reducir en un 9% o en un 6% respectivamente todas las causas de mortalidad y hospitalizaciones, lo cual significa bastante. O sea, un 9% de una población tan grande como Estados Unidos sí que es algo significativo. Entonces, en conclusión, las enfermedades inmunoprevenibles van a causar una elevada mortalidad en adultos. Lo estamos viendo ahorita con el coronavirus, que eventualmente va a pasar a ser una enfermedad inmunoprevenible. Si ojalá tenemos una vacuna o varias que son efectivas, ¿verdad? Hemos tenido buenas noticias en los últimos días. Y la inmunización en adultos sanos va a protegernos no solamente a nosotros, sino que también tiene un factor importante
a nivel social, que es proteger a los demás, ¿verdad? Mediante la estrategia de rebaño y de capullo. Y en cuanto a las compañías y a las instituciones en general, va a disminuir lo que son los días de ausencia, ¿verdad? El ausentismo por gripe, por enfermedades, digamos, de transmisión respiratoria sobre todo, y también va a aumentar lo que es la productividad durante los periodos de transmisión de los virus y de las bacterias. Entonces, es un deber, digamos, de cada compañía ver que tanto sus afiliados como la gente que trabaja para ellos, ¿verdad? Sus empleados tengan un esquema adecuado de inmunizaciones. Obviamente no todas las compañías, y menos ahora, ¿verdad? Con esta crisis tan grande que tenemos económica, van a estar en la posibilidad de vacunar a sus empleados. Yo que trabajo para Rocha, nosotros nos van a cubrir a toda, digamos, por lo menos en las oficinas centrales, que es donde nos vamos a conglomerar ahorita, cuando pase todo, digamos, lo que es el aislamiento, nos van a vacunar contra influenza. Entonces, están gastando mucho en esta campaña interna, pero precisamente algo que buscan es que la gente no solamente no haya transmisión de influenza dentro de nuestra comunidad, digamos, empresarial, sino que también no vayamos a llevar la influenza a nuestros adultos mayores que tenemos en la casa, nuestros niños, etcétera, que están en más riesgo que nosotros, ¿verdad? Entonces, esa visión no la tienen todas las compañías y como les digo, no todos los empresarios pueden darse el lujo de vacunar a sus empleados, pero sí que pueden hacer campañas para que ellos se vacunen, ¿verdad? Para que busquen la forma de que tengan inmunización. Entonces, con esto vamos en forma efectiva y está demostrado, por ejemplo, que la vacuna de influenza es ahorradora de costos, ¿verdad? Por las incapacidades, ¿verdad? Porque elimina lo que es el ausentismo laboral, etcétera. Y también nos permite, pues, tener una comunidad empresarial más amplia. Entonces, ahí por información adicional son algunas entrevistas que di en abril, por si alguno la quiere acceder. Igualmente les vamos a pasar esta charla. Y también, si tienen alguna pregunta, me pueden escribir a mi correo electrónico y quedo a la orden para cualquier consulta a partir de este momento. Doctora, muchísimas gracias. Realmente la presentación ha sido sumamente interesante, muy, muy completa y no tengo otra palabra más que decir que interesante, muy buena. Muchas gracias. No, gracias a Mati. Efectivamente, tenemos unas preguntas aquí en el chat. Igual, después de realizar esta pregunta, pues queda abierta la sesión de preguntas y respuestas. Preguntan que cuándo sería recomendable aplicar la vacuna BCG en los recién nacidos, ya que se ha comentado que tiene relación con el COVID-19. Sí, a ver, en la relación con la vacuna BCG se están haciendo estudios al respecto. Todavía no es... ya voy, se me cortó. ¿Me oyen? Sí, sí, claro. Ok, que me puse audífonos porque aquí está sonando algo, entonces para no tener ningún tipo de interferencia. Entonces, respecto a la vacuna BCG, muy interesante, se han hecho estudios retrospectivos, digamos ahorita, en el contexto del coronavirus, que han venido demostrando alguna evidencia, ¿verdad? Que todavía no es muy contundente, de que en los países en que hemos colocado la BCG en niños, ¿verdad? Y que esos niños ya somos ahorita adultos y adultos mayores, parece que tiene alguna relación con disminución en mortalidad. Es decir, los países que aplican BCG aparentemente tienen menor mortalidad por coronavirus y menores casos, digamos, que se compliquen. Entonces, eso es interesante lo que viene de ese estudio y se hicieron análisis, digamos, de todos los países del mundo. Países, digamos, que habían aplicado la BCG y dejaron de aplicarla, y otros países que ya o sea, que nunca la aplicaron. Entonces, países, por ejemplo, como Holanda, que dejaron de vacunar contra la tuberculosis hace muchos años, ellos han tenido un impacto muy grande en la mortalidad y de ahí vienen, digamos, estas cifras. Sin embargo, estos datos, eso es un estudio que es retrospectivo, es decir, que es de acá hacia el pasado. Entonces, ahorita se está generando un estudio en pacientes, digamos, no, más bien en personas sanas que se vacunan con BCG, aunque hayan tenido vacunación en la niñez previamente, y entonces se exponen después al coronavirus para ver cómo les va. Entonces ya se está haciendo el estudio y aparentemente a final de año ya vamos a tener los resultados de esta fase. Entonces eso es muy interesante. Por ahora, ya me han preguntado algunas personas porque la vacuna está disponible en algunos países en forma privada, pero mi recomendación es no ponérsela, ¿verdad?
En adultos mayores, por ejemplo, no sabemos cómo está esa inmunidad y también, por ejemplo, en pacientes con enfermedades crónicas, y resulta que la vacuna contra la tuberculosis es viva, es una vacuna viva atenuada que contiene casualmente una cepa de Mycobacterium bovis, que podría eventualmente en una persona que no tiene sus defensas adecuadas, puede proliferar y causar una enfermedad semejante a la tuberculosis. Entonces, mi recomendación en este momento a adultos es no ponerla hasta que no tengamos los resultados de ese análisis. Ok, muchas gracias. Pues está abierta la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene una consulta o algún comentario, pues está bienvenido a realizarla. Bueno, había una pregunta del señor José Martínez al respecto de las vacunas recomendadas en personal de salud en el chat. Yo ya le compartí en este momento el artículo que fue citado por la doctora Espinosa, que fue publicado hace, yo creo que un año o 2 años, lo publiquemos en la Acta Médica COSME, que trata este tema. Acá lo tienen de documento adicional y quizás la doctora Espinosa nos explica un poco qué es la importancia en el tema de salud al respecto. Dice que no puedo iniciar el video. Bueno, no importa, lo hago sin video. La importancia de esta, tenemos también un artículo que si quieren le podemos facilitar, que escribimos casualmente acerca del personal de salud. Digamos, está esta guía de vacunaciones de adultos y la del personal de salud propiamente dicha. En esta guía, nosotros hay ciertas vacunas que no tenemos en Costa Rica, por ejemplo, en forma masiva, que es la hepatitis A, ¿verdad? Y nosotros tenemos brotes todos los años de hepatitis A. No sé cómo andarán en El Salvador con esto. Y aún así, estamos exponiendo a nuestros trabajadores de salud, ¿verdad?, a infectarse con un virus que potencialmente puede ocasionar una hepatitis fulminante, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí muchas fallas y hay muchas cosas que, digamos, hay que suplementar. Igualmente, por ejemplo, se recomienda la vacunación en el personal de salud contra meningitis, ¿verdad?, contra tuberculosis, dependiendo de dónde trabaje usted, ¿verdad? Si trabaja, por ejemplo, en un laboratorio clínico donde está expuesto a secreciones de pacientes que eventualmente tienen tuberculosis, entonces, digamos, en eso en general estamos bastante mal, ¿verdad? Todavía nos falta mucha cosa. Sin embargo, lo más importante para el personal de salud son 3, que es la difteria, tétanos y pertusis, ¿verdad? La de la influenza todos los años, que como les decía al principio, es obligatoria, ¿verdad? En nuestro caso, y la del neumococo conjugado 13 valente, que también es obligatoria en nuestro caso. Si podemos hablar de vacunas obligatorias, es casualmente en trabajadores de salud. Ahí sí se puede hablar, digamos, de ese contexto obligatorio. Ok, muchas gracias, doctora. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Bueno, a mí me gustaría, el señor Martínez puso algunos comentarios que me parecen muy interesantes y que también para la doctora Espinosa y para mí son interesantes para aprender, porque en la charla salió esta pregunta que ha pasado en el 2016, que ha bajado tan drásticamente la cobertura de las vacunas en El Salvador. Obviamente esto puede ser un efecto de reportes incompletos o que sea, pero como el señor Martínez puso acá un comentario muy interesante que es cierto para muchos países en general, que existe un esquema de vacunas, pero una cosa completamente diferente es qué hay después en las unidades de salud y qué hacen las unidades de salud. Y no sé si él nos podría compartir o si tiene algún conocimiento sobre lo que había pasado en este aspecto.
José Martínez, si nos puede apoyar aclarando un poquito lo que está comentando el doctor Schauer. Bueno, parece que Ya tiene el no micrófono está. abierto. Ah, ok, ya estaba Ya escribiendo. Puede contestó. hablar también por el micrófono si quiere. Ok, si no funciona, nos puso acá que hay un problema que muchas unidades de salud no cuentan con las vacunas. Eso es al final la realidad y eso es que yo me referí con los datos, porque si uno revisa en el sistema de información de la OMS, que es bastante completo, según la información que transmite El Salvador, la OMS, no hay agotamiento de vacunas en ningún lugar. Y acá vamos exactamente a la discrepancia entre la realidad y lo que se transmite en datos. Y normalmente es así que los datos que se transmiten son, en mínimo, no mejor que la realidad. Normalmente la realidad es bastante menos agradable que se pinta en los datos y eso es un gran problema. También él comenta sobre el miedo de las personas por falsas noticias en los medios y la falta de información. No sé si la doctora Espinosa nos puede explicar un poquito sobre las campañas de vacunación y también los intentos y cómo uno podría evitar exactamente este problema que estamos expuestos hoy al día por la masividad de información que nos inunda por medios sociales de fuentes dudosas. ¿Cómo se podría trabajar este tema? Porque el inicio de una campaña de vacunación exitosa es obviamente que la persona es dispuesto, que le dan la vacuna y se interesa para la vacuna. Bueno, respecto de esto, ciertamente, y yo tengo una charla específica para eso, que son, en donde comento los mitos, realidades y tabúes de la vacunación, ¿verdad? Hay demasiados tabúes en la población en general, sobre todo respecto a la vacuna de la influenza, ¿verdad? Que es una vacuna que ocasiona frecuentemente efectos adversos, ¿verdad? Que algunos han tratado, por ejemplo, de relacionarla con ciertas enfermedades del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico, digamos el famoso Guillain-Barré, las mielopatías, ¿verdad? Enfermedades autoinmunes, incluso han tratado de hacer, digamos, de tratar de desbancar su importancia, ¿verdad? Y el gran valor que esta vacuna tiene. Entonces, hay mucha información que manejan mal también, o sea, el mismo personal de salud. A mí con los que más me cuesta que se vacunen y vea que para muestra un botón, como decimos acá, por eso les mostré ese estudio, que para mí es una vergüenza, ¿verdad? De tener que decir que en mi hospital eso es lo que sucede, que el mismo personal de salud, que tenemos que dar el ejemplo, que tenemos que proteger a nuestros pacientes, no logramos llegar a una cifra de vacunación decente, ¿verdad? Eso ha sido la lucha de mi vida, convencer a mis propios colegas de que es importante vacunarse. O sea, les da miedo, pero no hay nadie que tenga más miedo a la vacunación que el personal de salud. Y esto suscita, es un tema de discusión y también la parte incluso, hay discusiones filosóficas en la materia desde hace años. En Estados Unidos, las personas que no se vacunan, que son miembros del sistema de salud y no se vacunan, eso es un motivo de despido, ¿verdad? Porque eso lo tienen así legislado. Pero acá nosotros no ha sido posible en nuestros países, digamos, llegar a ese nivel, ¿verdad? Simplemente se hace apelación a una situación voluntaria, ¿verdad? A que si quiero me la pongo y si quiero no me la pongo, pero es que las vacunas no es de si quiero o no quiero, las vacunas es tengo que ponérmelas porque no solamente me protejo yo, ¿verdad? Sino que protejo a los que me rodean. Entonces, ese es el primer tabú que hay que romper casualmente,
de que la vacunación no solamente es para mí, sino que es un bien humano, ¿verdad? Es para todos, tiene una connotación incluso sociológica la vacunación, ¿verdad? Y también que hay personas que han experimentado efectos adversos muy graves y por eso hacen campaña negativa contra las vacunas. Entonces, hacen campaña en sus familias, ¿verdad? Dentro incluso de los hospitales, dentro de las instituciones, y eso es una consulta muy frecuente en inmunología, digamos. Una de las cosas que yo hago en mi consulta privada es casualmente asesoría en vacunas, y me han mandado mucha gente que no quiere vacunarse para que yo los trate de convencer, ¿verdad? Generalmente tengo un porcentaje de éxito bastante bueno, pero hay personas que ni siquiera siendo portadores de enfermedades crónicas y que uno les explica 1000 veces, vea, usted está en alto riesgo de morir si le da gripe, de morir si le da neumococo, aún así no lo quieren entender, ¿verdad? Y con los familiares también de esas personas a veces me cuesta bastante, porque si usted convive con una persona que tiene VIH positivo, si usted convive con un adulto mayor, está también obligado a ponerse las mismas vacunas que esa persona se pone. Entonces, ¿por qué si yo estoy sano me tengo que vacunar? ¿Verdad? Más bien, con mucha más razón, porque estoy sano me tengo que vacunar, ¿verdad? Porque entonces no quiero enfermarme de nada, o sea, y como estoy sano, probablemente voy a hacer una respuesta muy óptima a la vacunación, a diferencia de los que se encuentran por alguna vía afectados. Quizás un otro comentario al respecto. Un tema muy importante en este aspecto es el impacto económico de la vacunación. Al final, muchos sistemas de salud argumentan que comprar las vacunas es muy caro. Ahora, El Salvador pertenece igual a la compra del sistema de la Organización Panamericana de Salud. Así consigue las vacunas relativamente a bajo costo o a costo relativamente bueno. Y uno tiene que tomar en contra de este costo de las vacunas el costo que es el efecto de una enfermedad prevenible. Y aquí en Costa Rica en un tiempo había la discusión si se va a cambiar una vacuna 5 valente contra una que tiene efecto contra menos cepas de una enfermedad. Y hicimos el cálculo con el Ministerio de Salud y finalmente, si solo hay de esta enfermedad unos 5 casos por año en Costa Rica, el precio sería mucho más alto que la diferencia del costo entre las dos vacunas, que era una diferencia de más o menos $1. Y al final si se vacuna una población de 1 millón de personas, son $1 millón, pero el costo subsiguiente de 5 enfermos por año era más alto que vacunar. Y lo mismo es que uno tiene que pensar en su empresa. ¿Cuánto me cuesta, por ejemplo, hacer una campaña de vacunación contra influenza? Que aquí en Costa Rica la dosis cuesta alrededor de $15. ¿Y qué puedo prevenir con esto? ¿Y cuántos días de ausencia de trabajadores puedo con esta manera al final evitar y de esta manera aumentar mi productividad? Y muchas empresas aquí en Costa Rica hacen sus campañas internas de influenza, de vacunación contra la influenza, porque se dieron cuenta que no solo es un efecto positivo y un gesto para los trabajadores y para la salud de los trabajadores, sino realmente tiene un impacto económico para la empresa muy positivo. En ese sentido, es también importante recordar que, bueno, como se los decía al principio, no todos podemos darnos el lujo de vacunar a nuestros empleados, ¿verdad? Pero tenemos que poner esto sobre la mesa de decisión, ¿verdad? Y eso es muy fácil, son datos que uno puede obtener de otros años. O sea, ¿cuántos empleados se me fueron este año porque tenían gripe o porque alguna de sus familiares tenía la gripe, ¿verdad? Y tal vez yo fui el que lo contagié. Entonces, con eso, ustedes verán que igual la inversión que se hace en este sentido vale la pena. ¿Verdad? Aparte de eso, que estamos haciendo un bien social es una de las cosas que también pues las compañías, muchas tienen ahora digamos, en mente la parte de la responsabilidad social, ¿verdad? Que ejercen. Entonces, en ese orden de cosas, eh, lo más relevante, ¿verdad? No va a ser necesariamente que
que la persona deje de asistir o lo que sea, sino que sea un foco de contagio para otros colegas, para otros trabajadores, ¿verdad? Entonces ahí también igualmente uno podría, a la gente que está más amenazada porque tiene alguna enfermedad crónica, pues vacunar a ese pequeño segmento de población, ¿verdad? Si no tienen los medios para hacer una vacunación masiva en la empresa, la mayoría de los trabajadores son sanos, ¿verdad? Buscar esos que tienen algún factor de riesgo y ofrecerle la vacunación, ¿verdad? Por lo menos contra influenza, que es lo que más se indica en este momento. Yo no sé si queda claro la parte que les expliqué de los efectos, digamos, colaterales que tienen las vacunas, pero se espera que con la campaña de influenza de este año se logre prevenir algunas infecciones de coronavirus o disminuir, digamos, el potencial maligno de esas infecciones. O sea, hacer que la gente que adquiera el coronavirus, porque ya pronto vamos a tener transmisión comunitaria, es inevitable que vamos a empezar a tenerla. Entonces, que la gente cuando ya esté en esa fase de transmisión comunitaria, si está inmunizada contra influenza, pues algún efecto va a tener esta vacuna, digamos, en la cantidad de infectados que hayan y en el curso de esa infección, ¿verdad? Evitando que sea un curso grave. Entonces, igualmente acá en Costa Rica espero realizar un estudio al respecto, ¿verdad? Para ver cómo, si hay alguna relación entre la parte de la campaña junto con esto. Digamos, ya Panamá empezó a vacunar, antes que nosotros, la cobertura de ellos más que todo está dirigida a personal de salud, policías. En nuestro caso en Costa Rica, se deja de lado el personal de salud, aunque está indicado, para darle mayor cobertura a los grupos de riesgo, que aquí sí todos los grupos de riesgo están digamos, inmersos y tienen que ponerse, la verdad, y tenemos mucha estratificación, digamos, en cuanto a grupos de riesgo. No solamente hablamos, digamos, en mi país, no estamos hablando solamente de los ancianos y de los niños pequeños, sino que también cubrimos a toda la gente que tiene enfermedades crónicas, ¿verdad? Todos los inmunocomprometidos, todos los que reciben terapias inmunosupresoras. Entonces, por eso es que se hace un desembolso muy grande en Costa Rica, ¿verdad? Sin embargo, yo siempre insisto en que la gente de salud pues tiene que estar igual de protegida, ¿verdad? Y no lo logramos, pero ya ahí es una cuestión de mentalidad, no es porque no exista la posibilidad, ¿verdad? Sino que la gente no se la quiere poner. No sé si tienen alguna otra duda, algún otro tabú que hayan escuchado, ¿verdad? O algún mal comentario que hayan escuchado de la vacunación y tal vez podemos en este espacio comentarlo. Doctora, muchas veces el tabú que existe o que se escucha, ¿verdad? En la sociedad es, yo no me voy a poner esa vacuna porque a mí me están poniendo la enfermedad, ¿verdad? Entonces están diciendo, yo para qué me voy a ir a vacunar si me van a enfermar y voy a estar peor. Exactamente, esa es una de las principales cosas, ¿verdad? Con las vacunas vivas, como les decía antes, vacunas vivas atenuadas, ahí sí estamos poniendo el agente que causa la enfermedad, ¿verdad? Solo que en un individuo sano, esto no va a ocasionar una proliferación masiva de ese virus, sobre todo porque la mayoría son virales o de esa bacteria, ahora como está en el caso de la tuberculosis, sino que nos va a crear una inmunidad protectora que va a ser prácticamente durante toda la vida, ¿verdad? Esas son las menos y esas, como les dije también en alguna parte de la charla, hay poblaciones de alto riesgo donde no se van a aplicar, ¿verdad? Porque hay un riesgo de que proliferen y causen infección, ¿verdad? Que incluso puede ser grave. Entonces, en esos grupos no lo vamos a aplicar, solamente en gente sana o en niños pequeños. Con el resto de las vacunas, ahí tenemos polio, ahorita, ¿verdad? La polio que estamos aplicando no es la polio de antes, que era viva. Ahorita estamos aplicando polio subcutánea atenuada, inactivada, difteria, tétanos, pertusis, influenza, neumococo, hemófilos influenza, hepatitis B, hepatitis A. Todas estas vacunas ninguna tiene el patógeno, ¿verdad? Son lo que se llama, ¿verdad? Las vacunas que provocan más que todo una generación de anticuerpos, ¿verdad? Y que son las que están formadas por proteínas o partículas, o sea, lo que se llama vacunas inactivadas. Estas no tienen el potencial de causar infección y una de ellas es la influenza. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la gente le dice a uno, es que me puse la vacuna de la gripe, pero igual me dio gripe? Entonces, quedan con la creencia, porque eso es una creencia, de que la vacuna tenía el patógeno, pero no es así, lo que tiene son proteínas del virus,
específicamente. O sea, y estas proteínas jamás van a ocasionar una infección por gripe. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Porque lo escuchamos frecuentemente, ¿verdad? Esto es una cosa que uno escucha frecuentemente. Es que me pusieron la vacuna de la gripe y me dio siempre gripe. Entonces, ¿qué gané con eso? Porque igual me enfermé, ¿verdad? El problema es que la campaña de vacunación en Centroamérica ocurre casualmente cuando se da el pico de más alta transmisión de una cantidad de virus respiratorios, ¿verdad? Entonces, en ese momento se aplica la vacuna de la influenza y resulta que están circulando otras cepas de influenza a las que la vacuna normalmente no les hace mucho, que son cepas de influenza que no son mortales, ¿verdad? Porque recordemos que la influenza tiene muchas cepas y la vacuna va a ser específicamente solamente contra 3 o 4 de ellas, que son las que causan muerte por influenza, ¿verdad? Contra el resto de influencias, como le digo yo, de influencillas, contra esta no hay vacuna, que normalmente no van a ocasionar muerte, ¿verdad? Entonces, hay cepas circulantes de influenza. Hay cepas de otros virus respiratorios como adenovirus, ¿verdad? ECO, coronavirus inclusive, ¿verdad? Que no es este coronavirus, sino el que siempre está circulando, que normalmente no son tan patógenos. Se encuentran también otros virus respiratorios como el rinovirus, ¿verdad? El rinovirus que afecta más que todo la vía respiratoria superior. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese momento? La persona que se vacuna estaba portando o iba per se a desarrollar una infección por alguno de esos virus respiratorios. Entonces, se vacuna y temporalmente da la desgracia de que espacio-temporalmente coincide que esté infectada con un virus y entonces después va a suscitar una respuesta con ese virus. Pero eso no tiene nada que ver con la vacuna de la influenza. Entonces, ese es el problema. Igualmente, por ejemplo, pasa con los famosos, el síndrome de Guillain-Barré, que se ha tratado de asociar con la influenza, ¿verdad? Pero en lo cual, digamos, no hay pruebas consistentes de esto. Cuando el paciente se pone la vacuna, ocasiona una reacción autoinmune contra sus propios nervios, ¿verdad? Entonces hace una parálisis que se llama Guillain-Barré. Pero ¿qué pasa? Que el Guillain-Barré es causado en su mayor parte más bien por infecciones virales. Entonces lo que se cree es igual lo mismo. La persona se vacuna, tenía un virus incubando y entonces la reacción que hace neurológica más bien es contra ese virus que estaba incubando, no contra la vacuna como tal. Entonces, ven, ese es el problema de esa relación. La gente relaciona que me puse y me enfermé, y lo cual, digamos, es simplemente una cuestión que ocasionó, digamos, una situación desafortunada espacio-temporal, pero no es por la vacuna en sí. Igualmente, con la vacuna de neumococo tenemos ciertos efectos adversos, como que duele mucho, la persona, digamos, le duele el brazo, le queda doliendo durante varios días, y se lo digo por experiencia porque a mí me pasó 15 días, casi que, ¿verdad? 2 semanas el brazo doliendo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas la gente no quiere exponerse porque somos bastante pendejos los adultos para que nos inyecten, ¿verdad? Entonces, prefieren no tener el efecto adverso, que igual es deseable en vacunas, que es otra cosa que les quería comentar. Es decir, es deseable que nosotros hagamos una inflamación contra la vacuna, porque la vacuna lo que está es tratando de imitar la respuesta natural, servirse de la inmunidad natural para provocar una respuesta protectora hacia algún agente, ¿verdad? Entonces, es deseable que tengamos una fase de inflamación. Y eso se puede manifestar con dolores articulares, con dolor de garganta, con fiebre a veces un poco. Por ejemplo, las vacunas vivas pueden ocasionar fiebre, uno se puede sentir mal durante unos días, pueden ocasionar también enrojecimiento local, incluso en algunos casos alguna reacción alérgica, lo cual es raro, pero a veces ocurre. Entonces, estas reacciones que les estoy comentando son deseables en la vacunación. O sea, más bien cuando una persona se aplica una vacuna y no tiene ese efecto adverso, ¿verdad? Que por lo menos dura un día, yo más bien dudo mucho que haya tenido una respuesta inmunitaria adecuada, que vaya a generar una memoria, ¿verdad? Entonces, es esperable que eso suceda y por eso, digamos, la gente está más que acostumbrada a reportar los efectos adversos de la vacunación, no así con otros medicamentos. Entonces, de eso se lleva, digamos, bastante buena cuenta. Pero, como les digo, es deseable, pero a mucha gente no le gusta eso y prefiere exponerse, ¿verdad? O exponer a otros a enfermedades graves. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda o comentario respecto a la charla del día de hoy? Buenas tardes a todos. Doctora, yo tengo un bebé de 3 meses y pues por esta epidemia en la que estamos viviendo, a mí me da miedo sacarlo, ¿verdad? Para la vacuna que
tendría que tener ya de 2 meses. Sí. Entonces, doctora, me recomienda pues vacunarlo. Yo estoy escuchando y pues, pero la verdad que me da temor, ¿verdad? Pero, ¿habría algún problema si yo me atraso con las vacunas de mi bebé? En realidad, la respuesta, Delmi, ¿verdad? ¿Se llama usted? Delmi Sí, Amaya. doctora, soy Ok, Delmi, sí. mucho gusto, Delmi. Gracias. La respuesta concretamente para ese bebé tan pequeño es sí, sí tiene que vacunarlo. Si estuviéramos hablando de un niño un poco más grande, porque esta pregunta me la hacen frecuentemente, digamos, si estuviéramos hablando de un niño ya de unos 5 años, ¿verdad? Mayor de 2 años, que ya básicamente a los 2 años ya tiene una respuesta inmunológica un poco más robusta, sobre todo contra ciertos tipos de vacunas que se ponen, yo diría, puede retardarlo, ¿verdad? Podría retardar, digamos, el refuerzo unos meses, pero en el caso de los niños, ¿verdad? De los neonatos, es imperativo la vacunación. O sea, no se puede perder ninguna dosis. Entonces, mi recomendación es que sí, ¿verdad? Y también ahora, digamos, usted como probablemente recibió vacunas durante el embarazo, ¿verdad? Tuvo que haber recibido difteria, tétanos, pertusis e influenza, ¿cierto? O no se las pusieron, porque si no se las pusieron durante el embarazo, tiene que ponérselas ahora también No. para proteger a su bebé. Sí, doctora, sí me aplicaron esas dos. Ok, perfecto. Muy bien. Gracias, doctora, Con mucho gusto. Ahora, digamos, en los consultorios pediátricos, normalmente los pediatras tienen la posibilidad, digamos, de mandar a vacunar a los niños a farmacias privadas donde usted puede sacar, digamos, la cita, ¿verdad? Si es en el sistema de salud, se recomienda que sea con cita para evitar, digamos, que haya algún tipo de contagio, lo que sea, ¿verdad? Lo que pasa es que sí, aquí es donde tenemos que decidir entre un bien mayor y un mal menor, ¿verdad? O sea, en este caso, su niño está amenazado por infecciones muy graves, ¿verdad? Y puede morir por ellas. Entonces, aquí definitivamente priva la vacunación ante el riesgo de adquirir coronavirus, que digamos la que estaría más en riesgo en ese caso sería usted, porque los niños pequeños, aparentemente, ¿verdad? Y la literatura mundial nos ha traído eso, ¿verdad? Los niños pequeños no están amenazados de muerte por coronavirus, así como en otras poblaciones, digamos, como otros grupos de edad que sí. Entonces, digamos, esa no sería una razón para no vacunar. Y gracias por la pregunta, porque sí, yo sé y entiendo su preocupación, entiendo la situación, pero en ese caso sí, niños menores de 6 meses tienen que recibir su esquema completo en el momento que les corresponde. Doctora, me han dicho, soy yo, Delmi, porque yo sé que los bebés a veces tienden a darles temperatura, no todos, ¿verdad? Pero a mí me dijeron de que para evitarle la temperatura o las reacciones de la vacuna le podría dar acetaminofén antes de. ¿Usted me recomendaría eso, doctora? ¿O aliviará eso los efectos de la vacuna en los niños? ¿O qué Sí, me... excelente pregunta, y eso es otro, digamos, de las malas prácticas en materia de vacunación, y qué dicha que lo pregunta. O sea, este es un tema, este es un temazo, ¿verdad? Es decir, nosotros no deberíamos evitar la inflamación que causa la vacuna, ¿verdad? Como les dije, es una cuestión que es deseable. O sea, nosotros esperamos más bien el efecto adverso. Entonces, solamente si la fiebre alcanzara, ¿verdad? O llegara a más de 38.5 grados, ¿verdad? O 39 grados, tendríamos que dar algún antipirético, y solamente una dosis, ¿verdad? Normalmente. Pero no se recomienda antes de la vacunación ni utilizar antihistamínicos ni utilizar antipiréticos, ¿verdad? No está indicado, porque puede limitar la respuesta inflamatoria que casualmente queremos, ¿verdad? O sea, disminuye lo que es, por ejemplo, dar acetaminofén o dar antiinflamatorios no esteroidales, puede resultar contraproducente, porque lo que limita es la respuesta, sobre todo inmune inicial, la respuesta del sistema inmune innato que llaman. Y ahí es donde casualmente se generan los mecanismos para que las células que después van a generar memoria sean atraídas al sitio donde se colocó la vacuna. Entonces, no se recomienda premedicar. Solamente, por ejemplo, pacientes, le voy a poner el caso, en la vacuna del tétanos y la difteria, en algunos casos, muy, muy raros, pero ocurre, da alergia. Entonces, cuando se ha documentado la alergia, que normalmente es una alergia cutánea, ¿verdad? No es nada grave,
Entonces, cuando le toca la dosis a la persona, lo premedicamos. Digamos, a veces se le pone un poquito de esteroide, sobre todo antihistamínico y eso. Y se aplica la vacuna, ¿por qué? Porque preferimos aplicarla que no darla porque causó alergia, porque digamos para no comprometer a que la persona más bien pueda adquirir después la infección. Entonces, en ese caso es lo único donde se recomienda este tipo de profilaxis. O digamos personas que tienen alergia al huevo y han hecho algún tipo de alergia cutánea a la vacuna de la influenza que se echen huevo, eventualmente podría estar indicado. Pero en general no. Y sobre todo, digamos, en los niños pequeños, ellos tienen un sistema inmune que todavía no existe, o sea, se está apenas produciendo, se está formando, ¿verdad? Entonces es necesario que ocurra ese proceso inflamatorio. No lo debemos frenar. Pero excelente su pregunta. Gracias, doctor. Con mucho gusto para servirle. Bueno, yo creo que evacuamos varias dudas y fue una charla sumamente interesante, nos aclaró y nos vino a quitar esos tabús que, como usted decía, tenemos del miedo de vacunarnos, no solamente por el pinchón, sino que muchas veces por los efectos adversos o por la mala comprensión que tenemos de las vacunas en sí. Doctor Espinosa, muchísimas gracias nuevamente en nombre de la Cámara Alemana Salvadoreña de Comercio, a la Cámara de Costa Rica también muchísimas gracias por el apoyo. Estimados participantes, muchas gracias, que estén bien, cuídense y pasen un feliz jueves. Muchas gracias a todos y quedo a la orden. Ahí tienen, ¿verdad? Por si tienen alguna consulta, si tienen una pregunta me la pueden mandar después. Y de verdad me siento muy honrada por haberme permitido este foro. Muy amables y que tengan una bonita tarde. Gracias, doctor, igualmente. Muchos saludos. Nos vemos.